Hola, ¿cómo están? Soy Rogelia Gómez Vargas y hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es la prevención de la violencia de género, pero en el ámbito laboral. Mi formación siempre me he desempeñado, me he desarrollado en el área del derecho del trabajo. Por ello, el tema que hoy vamos a abordar es muy interesante, me apasiona y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Si me permiten, entonces, voy a proyectar una pequeña presentación exprofesa para este pequeño curso y puedan ustedes tener de manera visual los temas que hoy vamos a abordar, ¿ok? Bueno, ya decía que el tema de esta plática es prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. Para poder establecer cómo vamos a prevenir, pues primero debemos de saber ciertos conceptos que nos van a llevar a esta prevención, ¿no? Y que, dicho sea de paso, nuestra ley del trabajo ya establece esta obligación como una obligación patronal de prevenir la violencia en los centros de trabajo. Entonces, vamos a ver estos conceptos que a lo largo de esta charla vamos a ir desarrollando, vamos a entender primero los conceptos, qué son, y después cómo vamos a alcanzar o cómo podemos establecer esta prevención. Bueno, vamos a ver qué es violencia, qué es discriminación laboral, qué es hostigamiento, qué es acoso sexual y qué es acoso laboral. ¿Ok? ¿Qué es violencia? Bueno, quizá todos sabemos el significado de esta palabra, ¿no? O bien la podemos explicar, pero para poderla conceptualizar vamos a decir que es una interacción que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada intimidan, provocan, amenazan con hacer daño, hacer algún mal, a tener algún sometimiento de una persona, ya sea un sometimiento físico, verbal, sexual o psicológico. Este sometimiento debiese de ser grave para ser considerado como violencia, ¿no? Entonces, tenemos esta definición, este concepto de violencia. Discriminación. ¿Qué es una discriminación? Entonces, constantemente escuchamos, es que me discrimina mi patrón porque me pide que trabaje más rápido. Mm, Esa no es una discriminación. ¿Qué es una discriminación? Bueno, es una práctica cotidiana que consiste en dar un tratamiento desfavorable o de desprecio inmerecido a una persona determinada o a un grupo, que a veces no lo percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o la hemos recibido. Es una distinción, es una diferenciación, un trato desfavorable que se hace a una persona en un grupo y citando en el ámbito laboral, desde luego a una persona trabajadora. Es un trato diferente, ya decíamos, es un trato diferente que puede ser por alguna de las características de esa persona trabajadora o por la forma de su vida. Puede ser porque sea de origen étnico, nacional, porque pueda ser por origen de sexo, edad, discapacidad, condición social, condición económica, condición de salud, por embarazo, por lengua, la lengua que hable, por ejemplo, esa persona trabajadora, por religión, por emitir alguna opinión, por preferencias sexuales, por estado civil y otras diferencias que pueden ser motivo de distinción, ¿no? Voy a ponerles aquí algunas cuestiones. Por ejemplo, a veces los trabajadores son discriminados por razón de apariencia. Y si ustedes ven en nuestra lámina, no aparece por razón de apariencia, es decir, son discriminados porque son gordos o porque son muy flacos o porque tienen el cabello largo, por ejemplo, ¿no? Es por la apariencia que son discriminados. Entonces, este pequeño catálogo que tenemos establecido en esta lámina es enunciativo. Puede haber aún más formas de discriminar o distinciones específicas de la persona trabajadora que por ese motivo lo excluyan de alguna tarea laboral o o del mismo centro de trabajo o de la actividad día a día en ese centro de trabajo. Entonces, estas son algunas de las discriminaciones, estas son algunas de las causas de la discriminación o el origen de donde puede darse alguna discriminación, ¿ok? La discriminación laboral eh, es cotidiana, desafortunadamente. La discriminación laboral es cotidiana desafortunadamente, ¿no? Tratándose pues de esta discriminación, es una distinción que se hace en el trato entre personas que comparten
en un mismo centro de trabajo, comparten un mismo trabajo. Estos criterios en ocasiones son motivados, ya sea por propios compañeros o por el patrón, se puede dar esta discriminación por la raza a la que pertenece, por color de piel, por la religión, por origen étnico, por una opinión política o cualquier otro criterio ajeno al acto laboral en sí mismo. Ya les mencionaba, a lo mejor el hecho de estar gordito, eso también puede generar alguna discriminación que no debiese de darse en el centro de trabajo, ¿no? Tenemos discriminaciones directas y discriminaciones de manera indirecta en materia de trabajo. Por ejemplo, la discriminación laboral directa se da cuando un trabajador obtiene de forma clara, visible, un trato laboral peor que otro trabajador en una misma situación. Si hay una exclusión, hay una distinción. Por el mero hecho de pertenecer a un género, por tener un color de piel distinto o por tener una forma de pensar, entre otras, diversa a la que tiene el resto de los trabajadores. Cada vez es menos frecuente encontrar este tipo de discriminación laboral, ya que se encuentra, desde luego, prohibida en la ley. Un trabajador, vamos a poner un ejemplo, un trabajador mexicano que hace 40 horas semanales, mientras uno de nacionalidad extranjera hace 50 y no las cobra. Y habría una distinción, hay una discriminación del trabajador extranjero porque él hace más horas que un trabajador mexicano y no son pagadas. Esa es una discriminación directa. Una discriminación laboral de manera indirecta es la que, denme un minutito, es la que consiste en una situación aparentemente neutral, pero que en realidad ocurren prácticas discriminatorias, es decir, a veces no advertimos, pero se está dando una práctica discriminatoria. Actualmente, este tipo de prácticas son más comunes que la discriminación directa. Un ejemplo, o en un puesto de trabajo solicitan hombre y mujer ser favorecidos con esa oferta de trabajo, pero solamente se van a contratar mujeres. Ahí hay una discriminación indirecta en contra del hombre. Y viceversa, si solamente se abre para los dos, pero el patrón tiene claro que solamente va a contratar a un género, ya sea hombres o mujeres, entonces la discriminación indirecta la sufre el otro género. Hay una discriminación indirecta por razón de género. También otro ejemplo, una empresa que ofrece igualdad de salarios entre hombres y mujeres en las distintas categorías, pero desafortunadamente las categorías más bajas están ocupadas por mujeres. Ahí también hay una discriminación indirecta porque no hace los ajustes necesarios para que las mujeres ocupen las categorías de mayor rango y estar en una igualdad salarial frente a los hombres. Entonces, ahí también tenemos este otro ejemplo de discriminación indirecta. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación en el centro de trabajo? Pues son varias y la verdad, no solo es un aspecto laboral, también hay cuestiones psicológicas, activamente en la autoestima de los empleados, el desempeño en el área del trabajo. Impide el acceso a personas trabajadoras que son capaces y eficaces a puestos que tengan una mayor responsabilidad y que con ello sean mejor remunerados. Disminuye el compromiso y lealtad del trabajador hacia la empresa. Aumenta las tasas de bajas laborales, abstencionismo y rotación de personal, lo cual desde luego afecta al patrón también, ¿no? Todo ello, todas estas causas también afectan, o todas estas consecuencias también afectan al sector patronal. Fomenta también, las consecuencias fomentan la aparición de conflictos laborales, da mala imagen de la empresa, provoca denuncias por parte de las personas trabajadoras que pueden acarrear sanciones para las personas empleadoras. Esto es por el tema de discriminación. Ya que tenemos qué es esta discriminación o conceptualizado y su subdivisión entre discriminación directa e indirecta, vamos a ver qué es el acoso laboral, cómo lo prevé nuestra ley, ¿no? El acoso laboral es una conducta que se presenta dentro de la relación laboral. El objetivo de esta conducta es intimidar, pacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima con el objetivo de excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador, que sería agredir o controlar o destruir. Entonces, este acoso se da dentro de la relación laboral con el objetivo de
hacer pequeño a un trabajador, a una persona trabajadora, de amedrentarlo, de que no tenga ni siquiera una posibilidad de opinar, por ejemplo, ¿no? Hacerlo invisible. El hostigamiento, nuestra ley prevé el acoso y el hostigamiento. El hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Este se expresa a través de conductas verbales, físicas o ambas. Esta relación de poder derivada de la subordinación es porque la subordinación es el elemento principal de una relación laboral. ¿Y qué es esta subordinación? Es el don de mando que tiene el patrón por ser el patrón y tener esta facultad, obligación de remunerar el trabajo, tiene este don de mando frente al deber de obediencia de una persona trabajadora. Entonces, el hostigamiento se da dentro de una relación de poder, una relación dispar, una relación simétrica. ¿Qué es la violencia laboral? Ya estamos viendo ya en específico qué sería entonces la violencia laboral. Bueno, podemos decir que la violencia laboral, eh, vamos a ejemplificarla, creo que así queda un poquito más didáctico, ¿no? El origen de la violencia laboral es un comportamiento amenazante, amenazas ya sean verbales o escritas, agresión física, psicológica, sexual, entre otras. El entorno, este tipo de violencia a veces no se limita al centro de trabajo, al entorno del trabajo, sino puede ser incluso afuera. Puede ser a través de mensajes, puede ser a través de visitas también que se realicen a los domicilios de las personas trabajadoras o de las personas trabajadoras a otra persona trabajadora. Incluye cualquier lugar donde los empleados puedan ser llamados, a lo mejor en alguna fiesta de la empresa, también en centros como networkings, en una casa de un cliente, en una cancha de fútbol, si es que generan actividades deportivas. Fuera del entorno laboral puede sentirse amenazado el trabajador. Si también puede ser que se dé esta violencia si recibe una llamada de un cliente agresivo. Vamos a ver un poquito más adelante que dentro de las obligaciones del patrón está precisamente la prevención de estos actos de violencia que no solamente se dan entre trabajadores, ya sean de un mismo nivel, entre iguales, no solamente también se da entre el patrón y un subordinado o entre el subordinado hacia el patrón, también se puede dar ese tipo de violencias, pero también se da frente a los clientes que vayan a un centro de trabajo, pensemos en algún restaurante, también ellos ejercen esa violencia laboral porque está desempeñando un trabajo. También puede darse esta violencia laboral a través de proveedores del centro de trabajo, de la empresa en la que laboren o del negocio en el que laboren. Entonces, el patrón tiene la obligación de tener un centro de trabajo libre de esta violencia y ahí incluye todo, incluso la violencia doméstica que puede sufrir alguna persona. Pensemos en alguna persona que sea violentada en casa y que por ello falte al centro de trabajo. El patrón debe de garantizar que no va a perder el trabajo cuando el ausentismo se debe a este tipo de conductas violentas que sufre en casa. Entonces, vean hasta dónde ya ha avanzado esta protección. Tenemos varios ordenamientos que nos han dado las pautas para poder regularlo y para poder sancionarlo también y en su caso llegar a un punto de que no suceda. Esta prevención para que no llegue a ocurrir ninguna violencia laboral en el ámbito del desempeño de tu trabajo. Entonces, saber algunas conductas que pueden tipificarse como violencia laboral o acoso laboral, hostigamiento laboral, vamos a violencia laboral. A veces confundimos su trabajo en sus horas, pues no implica una violencia laboral, desde luego, ¿no? Vamos a ver algunas que sí son. Condicionar la obtención de un empleo, la permanencia en ese empleo o las condiciones del mismo, cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Eso sí es una, una conducta de violencia laboral. Obligar a la persona trabajadora a la realización de actividades que no le competen a sus labores u otras medidas disciplinarias por negarse a realizar esas funciones. Ahí también encontramos un tipo de conducta violenta.
expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a su apariencia, a su anatomía, bien sean presenciales o a través de algún medio de comunicación. Estos mensajitos, no normalicemos los malos chistes a través de las redes sociales, ¿verdad? Ni en persona, desde luego. También es una conducta violenta emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda denigrarlas. También esa es una conducta violenta. Otra sería exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, ilustraciones o hacer señales sexuales sugerentes con las manos a través de los movimientos del cuerpo. También eso es una violencia, una conducta de violencia laboral. Tener contacto físico, sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jalones en el centro de trabajo, derivado de es derivado de la propia prestación del servicio. Obligar a la persona trabajadora a la realización de actividades que no competen sus labores u otras medidas disciplinarias y que se nieguen a hacerlo. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias, hostiles hacia una persona. Condicionar la obtención de un empleo por aceptar conductas de naturaleza sexual. Esto también genera estas conductas de violencia. Estas ya las habíamos visto. Expresar insultos o humillaciones, también eso genera una violencia dentro del centro de trabajo. Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo, expresar insultos o humillaciones a las personas dentro del centro de trabajo. También esto es una conducta de violencia laboral, ¿no? Si se sufre alguna de estas violencias, pueden acercarse al área, en el centro de trabajo, al área de atención en específico, activar estos protocolos que la ley prevé para que se prevengan estas conductas. Serían los canales de comunicación. Y para ello es necesario, pues, que como víctima exprese, tenga la confianza de expresar lo que está sucediendo y si cuento con algún elemento probatorio, solamente si se cuenta, si no bastará con el dicho de la víctima, pues acercarlo. ¿Qué elemento probatorio puede ser? Un documento, fotos, grabaciones de voz, testigos o cualquier otro medio en el cual se haya obtenido alguna de estas conductas que se han mencionado u otras que se consideren violencias dentro del centro de trabajo. Si no bastará con el dicho para activar este protocolo, bastará con el dicho de la víctima a la persona que se designa en el centro de trabajo. Bueno, la importancia de prevenir la violencia en el centro de trabajo ha trascendido. Y a través de nuestra reforma, ya les mencionaba, la constitucional del 2017, la reforma laboral que se da al 123 en febrero del 2017, y a su vez la reforma legal a nuestra ley del trabajo en mayo del 2019, tiene como antecedente la firma del Tratado de Libre Comercio. Este tratado de libre comercio, además de regular las operaciones comerciales entre nuestros países vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, también establece obligaciones de carácter laboral. Y dentro de esas obligaciones de carácter laboral se plasmaron en el anexo 23-A de este tratado de libre comercio. Como ustedes ven en la siguiente lámina, vamos a encontrar del lado derecho, del lado izquierdo, viéndolo de frente, del lado izquierdo, vamos a encontrar los compromisos que México asume, o estas obligaciones que México como país asume, que se implementan en nuestra Ley Federal del Trabajo. Y del lado derecho encontramos los artículos en específico, las normas en las que México da cumplimiento, al menos de manera formal, a estos compromisos. Y luego, bueno, desde luego viene aparejado un trabajo arduo para que ese cumplimiento sea real. Y en la parte final de los compromisos que México asume en el anexo laboral 23A, encontramos lo que hoy nos interesa: eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, apoyar el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo. Por ello, como ya les decía, se establece como una obligación patronal en el artículo 132 de nuestra Ley Federal del Trabajo, fracción 31, la obligación del empleador de generar, en compañía con los trabajadores,
protocolos para eliminar y prevenir el acoso, el hostigamiento y la discriminación en el centro de trabajo. Entendidas todas estas precisamente como violencias dentro del centro de trabajo. ¿Okay? Este es el artículo de ese Tratado de Libre Comercio en el que México, respecto de la discriminación en el centro de trabajo, se compromete. Dice, las partes reconocen el objetivo de eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación y apoyan el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo. Así México lo firmó a nivel internacional. Para ello, sigue este mismo artículo, cada estado, cada estado parte, implementará políticas que considera apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación en el empleo basada en el sexo, incluyendo con respecto al acoso sexual, embarazo, orientación sexual, identidad de género, responsabilidades de cuidado, proporcionar licencias de trabajo para el nacimiento o la adopción de infantes y el cuidado de los miembros de la familia. Si ustedes bien recuerdan, en cumplimiento también a ello, en julio de ese mismo 2019 se establece la licencia para los padres cuando los hijos tengan cáncer. Estas licencias que podrán solicitar, desde luego, sin goce de sueldo, pero con la posibilidad de no perder el empleo para los papás que tengan hijos enfermos de esta enfermedad para poder eh, tener estos cuidados de familia, estas responsabilidades de cuidado. Y ello se hace en cumplimiento a ello. En sí, si ahorita lo decimos que solamente es para los niños que desafortunadamente tengan cáncer, en sí la norma también está siendo discriminatoria. Debe de ampliarse aún mayor en todos los aspectos, cualquier enfermedad que vaya relacionada con los cuidados, porque el anexo 23A no limita, desde luego, ¿no? Pero además porque no debiese de ser limitante, debiese de ser una amplia interpretación. Y aquí, como lo leemos en este artículo 23.3, establece que la responsabilidad es de cuidado en general. Entonces, estos son los puntos, digamos, que traen como antecedente la normatividad que hoy tenemos para prevenir y erradicar la violencia de género y todas las demás en el centro de trabajo. Así pues, desde la reforma del 2012 a nuestra ley federal del trabajo, se modifica y se establece qué es un trabajo digno decente. Trabajo digno decente es el que la Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo, desde luego, y constantemente está implementando instrumentos que encaminen a tener un trabajo digno y decente. Dice nuestro artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el trabajo digno y decente? Es en el que se respeta la dignidad humana de la persona trabajadora. No hay discriminación de ningún tipo, ya todas las que hemos mencionado. Además, se recibe capacitación continua para el crecimiento y el incremento de la productividad. Esta trae beneficios compartidos para el trabajador y desde luego para el empleador. Y se cuenta con condiciones óptimas, perdón, de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Además, el trabajador cuenta con seguridad social. Este tipo, esto sería un trabajo digno, decente, pero no es suficiente que haya ello. También el trabajo debe de respetar la negociación colectiva y la libertad sindical de un trabajador. Entonces, esta parte es que incluye todos estos derechos también de índole laboral para poder garantizar la dignidad humana de una persona, y en este caso sería de una persona trabajadora. También nuestro artículo 2 y a su vez el 56 bis establece, y en cumplimiento también este anexo 23A que establece que se debe de promover la participación de la mujer en los centros de trabajo, establece la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva implica que no existe discriminación en la mujer por razón de género, por razón de los roles que nos han sido asignados, ¿no? Que dices, esta igualdad sustantiva supone el acceso a las mismas oportunidades de hombres y mujeres, con una condición, y es lo que he puesto con negritas y subrayado, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales. Entonces, no debe generarse ningún tipo de distinción por el hecho de ser mujer. No debe generarse ningún tipo de
violencia por el hecho de ser mujer. Deben de respetarse las condiciones biológicas, diferencias sociales y culturales de las mujeres para poder acceder a las mismas oportunidades que los varones. Ahí tenemos entonces esta promoción de la mujer en el mismo plano de igualdad en el centro de trabajo. Insisto, esto es de manera formal. En la realidad, cada vez vamos avanzando más, pero en la realidad todavía, desafortunadamente, tenemos varios temas de discriminación o de desigualdad en el centro de trabajo, inequidad frente a los hombres. Así también, pues, tenemos el artículo 3 que también nos habla del tema de discriminación. El artículo 3 nos habla de que el trabajo no solamente es un derecho, es un deber social también. Mi trabajo es tan útil como trabajador, como persona trabajadora que contribuye a la economía de un país. Mi trabajo no solamente me sirve a mí, también beneficia a mi familia, no solo por una remuneración, sino porque tengo seguridad social y esta alcanza a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y a mis padres. Entonces, es muy amplia. El trabajo no es un artículo de comercio, el trabajador no es un objeto, ¿verdad? Exige respeto a las libertades y a la dignidad del trabajador, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener una igualdad ante la ley. Debe efectuarse el trabajo en condiciones que aseguren una vida digna y de salud para las trabajadoras y los trabajadores, así como sus familiares y dependientes. Esto los tenemos establecido en el artículo 3 de nuestra Ley Federal del Trabajo. También ese artículo 3, que es la parte, es el artículo 2, el artículo 3, esta primera parte de nuestra Ley Federal del Trabajo, pues establece los valores del derecho al trabajo. Por eso encontramos conceptualizados estos temas, ¿no? Dice, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, por religión, por condición migratoria, por opiniones, por preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra distinción o discriminación que atente a la dignidad del trabajador. Así también establece, por otra parte, primero nos dice cuáles serían los tipos de discriminación y que no debe de darse, nos enumera nuestra ley que no se consideran discriminatorias las actividades que vayan relacionadas con distinciones, exclusiones o preferencias en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. O sea, no es una discriminación requerir para el manejo o la operación de una máquina ciertas habilidades cuando es necesario para el desempeño, ¿no? Es de interés social garantizar, es de interés social, o sea, es un interés público, es un interés que es para toda la sociedad, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Para ello hay que promover, vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para el trabajo y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad, la sustentabilidad ambiental, así como otros beneficios que deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. También con la reforma del 2012 se agrega el artículo 3 bis a nuestra Ley Federal de Trabajo. Y ese artículo 3 bis conceptualiza lo que ya hemos visto de manera general, el hostigamiento y el acoso. ¿Cómo conceptualiza el 3 bis al hostigamiento? Dice, el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a un agresor en el ámbito laboral. Este hostigamiento se puede expresar con conductas verbales, físicas o con ambas. Y por otro lado nos dice el acoso sexual, también este artículo 3B, 3 bis, perdón, a partir, insisto, de la reforma del 2012, o sea, no es novedoso, simplemente es que no nos decía cómo podíamos hacerlo, cómo podíamos reclamarlo, solo establecía en noviembre del 2012, a partir de esa fecha, establecía el concepto de hostigamiento y de acoso. Y no establecía la obligación patronal del patrón de generar estos protocolos, ni tampoco teníamos criterios jurisprudenciales o desarrollo jurisprudencial de qué podemos hacer cuando sufrimos en un centro de trabajo, cómo lo demando, cómo lo reclamo, cómo pudiese venir una sanción, cómo la autoridad tendría que remediar estas conductas cuando las sufra un trabajador, ¿no? Y solamente los conceptualizaba. Entonces, conceptualiza hostigamiento como se los acabo de mencionar, y acoso sexual nos dice es una forma de violencia en la que, si bien no necesariamente existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva
a un estado de indefensión, a un estado de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. ¿Ok? La igualdad sustantiva que ya mencionaba, que contiene el artículo 2, también la tenemos en el artículo 56 bis. Y nos establece el 56 bis la igualdad en el centro de trabajo de hombres y mujeres. Nos establece que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios iguales para trabajos iguales, sin que se pueda establecer diferencias o exclusiones por ningún tipo de los motivos que hemos dado, desde luego, ¿no? ¿Qué implica ello? Pues que habrá que respetar la condición biológica de gestar que tienen o que tenemos las mujeres y las personas gestantes, ¿verdad? Entre muchas otras, como los periodos de lactancia, el estado de vulneración en el que se encuentra una mujer por el solo hecho de ser mujer frente, frente al resto de los trabajadores, ¿ok? Ya mencionaba, aquí ya la tenemos en lámina, esta obligación patronal, esta obligación de la persona empleadora de implementar estos protocolos y que se agrega con la reforma del 2019 a partir del compromiso que México asume en el Tratado de Libre Comercio. Y aquí está el artículo 132, nos habla de las obligaciones patronales. Y en la fracción 31 nos dice implementar, coma, en acuerdo con los trabajadores, es decir, en forma conjunta, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Vean qué fracción tan poderosa. En unas cuantas líneas le da toda esta obligación al patrón para implementar el protocolo para prevenir, en su caso, eliminar y erradicar este tipo de conductas. También tienen prohibición de los empleadores al respecto, los patrones al respecto. En el 133, que habla de las prohibiciones de las personas empleadoras, en la fracción 12 y 13 tenemos lo siguiente. Está prohibido que el patrón realice actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. También está prohibido para el patrón que permita o tolere actos de hostigamiento, acoso sexual en el centro de trabajo. Vean cómo sí tenemos una regulación cada vez más robustecida para sancionar, prevenir y sancionar este tipo de conductas, ¿no? También hay prohibiciones para los trabajadores, porque a veces estas conductas no vienen directas del patrón, sino vienen de compañeros del centro de trabajo, ¿no? Y que desafortunadamente hemos visto con mayor regularidad, ¿no? Está prohibido para los trabajadores, viene en la fracción 11 del artículo 135, acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los centros de trabajo. Pues es una prohibición, ¿no? También en el ámbito colectivo, los sindicatos deben de establecer en sus estatutos una igualdad proporcional de participación de las mujeres. Y establece en la fracción 9 bis que los estatutos deben de contener en la integración de las mesas directivas, es decir, en los puestos de decisión, una representación proporcional en razón de género. Representación proporcional, es decir, no una paridad. Lo que quiere decir esto es que si hay mujeres en ese sindicato, debe de tener una representación proporcional al número de mujeres que se encuentran ahí. Pensemos en un sindicato de varones o en un sindicato que tenga 100 agremiados. De ellos, 90 son varones y 10 son mujeres. Una proporcionalidad debe de tener esa representación en la mesa directiva. En una de las carteras de toma de decisión puede ser secretario general, secretario del trabajo, cómo se determine en ese sindicato. Entonces, aquí la participación de las mujeres se está garantizando. Esto, desde luego, lo revisa el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuando viene la modificación de los estatutos de ese sindicato o cuando solicitan el cambio de comité, lo que se le dice toma de nota, que cambian de comité una expedición de un nuevo representante, el centro checa que tengan esta representación proporcional las mujeres. También encontramos en el artículo
378 prohibiciones a los sindicatos y en específico el tema que nos toca en la fracción cuarta es, tienen prohibido los sindicatos ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de cualquiera de los asociados, en contra de cualquiera de los miembros de ese sindicato, en contra del patrón, de sus representantes o de sus bienes y también en contra de terceros. También ahí tenemos esta norma que establece claramente que no se debe de generar estas conductas desde la parte sindical, ¿no? También encontramos una forma de sancionarla. Nuestra ley establece una forma de sancionarla. ¿Cuál sería esa forma de sancionarla? El patrón puede rescindir a un trabajador, puede despedirlo justificadamente cuando este trabajador cometa actos inmorales de hostigamiento, acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. ¿Qué implica ello? Pues deshacerse de un trabajador que es un violentador, que es un hostigador y que genera estas conductas en el centro de trabajo. Para ello, desde luego, el patrón debe de justificar que, que se dieron esas conductas y poder rescindirlo sin responsabilidad para él, lo que se denomina despido justificado. También, a su vez, el trabajador puede concluir la relación de trabajo cuando el patrón incurre en este tipo de conductas. Dice la fracción 2 y 3 del artículo 51 que nos habla de las causales de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, es decir, cuando el patrón incumple, cuando el patrón genera alguna cuestión que el trabajador pueda considerar que no se encuentre dentro de una relación, de una normalidad de una relación laboral. Por ejemplo, que el patrón incurra, él o sus familiares o cualquiera de sus representantes, ya sea dentro del centro de trabajo, en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, hijos o hermanos. Vean hasta dónde abarca esta protección. También cuando el patrón incurre, sus familiares fuera del servicio, es decir, fuera del centro de trabajo, en los actos que ya hemos mencionado, pero que son igual de graves. Se dirán, bueno, ¿cómo el trabajador, qué ganancia va a tener si concluye la relación de trabajo cuando el patrón genera este tipo de conductas? Bueno, cuando el trabajador acude a este tipo de demanda o este tipo de conflictos, pues no solamente obtendría una indemnización de 3 meses, obtendría la indemnización de 3 meses más el pago de 20 días por año, que es la sanción a un patrón que genere este tipo de conductas y el trabajador rescinda la relación de trabajo. También, pues, por ese lado ya encontramos todo este ordenamiento de cómo podemos prevenirlo o qué la ley establece para sancionarlo, ¿no? Cómo lo conceptualiza y luego cómo lo sanciona y las prohibiciones que tenemos. También encontramos en nuestra Ley Federal del Trabajo y a partir de la reforma del 2019, medidas cautelares, que normalmente les decimos providencias cautelares, que son estos mecanismos que la ley nos da para asegurar o garantizar algún derecho, algún crédito o garantizar una realización de una sentencia. Siempre estos efectos son preventivos, son provisorios. Estas medidas cautelares encontramos dos en específico encaminadas a la discriminación, que son las que están contempladas en el artículo 857 en sus fracciones 3 y 4. Esta es la que está contemplada en la fracción 3, que nos habla cuando una trabajadora embarazada es discriminada. Dice, cuando una trabajadora sea despedida por razón de embarazo, es decir, es una discriminación. Le aviso al patrón que estoy embarazada y entonces el patrón dice, uy, chala, ya no me va a ser tan útil, ya no me es productiva y me despide. En ese estado en el que se encuentra la trabajadora y el producto, pues se encuentra en una situación complicadísima. ¿Cómo va a hacer frente a los gastos de la gestación, del parto y demás? Entonces, aquí la ley prevé que se podrá solicitar como una medida cautelar cuando se demande una medida preventiva que se solicite que se le requiera al patrón que no la dé de baja en la institución de seguridad social cuando la trabajadora haya sido despedida por ese motivo. Para ello bastará con que existen indicios, es decir, habrá que decirle nada más de una forma clara al tribunal
que ese fue el motivo del despido. Dicha medida se va a conceder siempre y cuando se acompañe a la demanda y a esta petición el certificado de embarazo para justificar que estoy embarazada y que el motivo del despido obedeció a ese hecho. Esa sería la primera prevención eh, legal que encontramos en nuestra ley y una posible solución que sería que no se dé de baja en las instituciones de seguridad social. A la postre que se lleva el juicio, desde luego, y si se determinan, pues vendrán otras sanciones para el patrón y el pago, desde luego, de las prestaciones que en su caso se hubiesen generado y se hubiesen solicitado. Y la cuarta fracción de este mismo artículo 857 establece una medida cautelar amplísima, amplísima. Es cuando se reclame alguna discriminación en el empleo. Cualquier discriminación en el empleo. Aquí la norma solo nos da algunos ejemplos porque nos dice tales como por embarazo, orientación sexual, por identidad de género, por trabajo infantil. Solo son ejemplos porque esta palabra tales como implica ejemplificar. Pero puede ser cualquier tipo de discriminación. Cuando sucede cualquier tipo de discriminación en el centro de trabajo hacia una persona trabajadora, puede solicitar esta medida cautelar. ¿Con qué finalidad? Para que no se cancele el goce de sus derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son los derechos humanos que tenemos establecidos en nuestra Constitución, encontrándose en ellos el de seguridad social. Entonces, se puede pedir que no se dé de baja en las instituciones de seguridad social para que no se cancele este goce de derechos, ¿no? Igual, de la misma manera que tratándose de la providencia anterior que hemos mencionado de las personas embarazadas, también aquí solo bastará que se lo diga de manera clara, que tenga circunstancias de cómo sucedieron las cosas para generar en el tribunal alguna sospecha, alguna sospecha razonable o la apariencia de que sucedieron esos actos. No me piden que los acredite. Entonces, esto es muy importante. No se exige que se acredite y se concede esta medida cautelar para eliminar esta discriminación en el centro de trabajo. Y cuando esta discriminación trasciende hasta incluso con el despido, se podrá solicitar que no se dé de baja un derecho fundamental o que no se dé de baja una persona embarazada en el centro de trabajo. ¿Ok? Bueno, esta violencia de género, generalmente, porque también tenemos violencia de género hacia el género masculino, pero generalmente o el mayor porcentaje es hacia las mujeres. Entonces, hablemos un poquito de los derechos de las mujeres que contemplan nuestra Ley Federal del Trabajo para saber cuándo se da una violencia también. Bueno, tenemos un capítulo de trabajo de mujeres, como un trabajo especial. Dentro del trabajo de mujeres, tenemos cuando la mujer, por su condición biológica, se encuentra en una situación de embarazo. Dice, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y en específicamente en función de la protección de las trabajadoras y de los trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y de oportunidades. Las modalidades que se consignan en el capítulo de mujeres, el propósito es la protección de la maternidad que tenemos las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice nuestra ley? Bueno, nos dice que no debe ponerse en una situación de peligro a las mujeres, ¿no? Y que cuando exista o se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o de la lactancia, miren qué amplio, ¿no? Cubre la gestación, el parto, el posparto y la lactancia del menor, sin que sufra perjuicio en su salario, ni prestaciones, ni derechos, no puede ganar menos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno, industrial, en establecimientos comerciales o de servicios después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Esta es una protección. Se consideran labores peligrosas o insalubres las que por la naturaleza del trabajo o por las condiciones físicas, químicas, biológicas del medio en el que se presta o por la composición de la materia prima son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en el estado de gestación o del producto. Entonces, tenemos esta protección de, de las mujeres por razón de maternidad. ¿Cuáles son los derechos de las madres trabajadoras? Bueno, este mismo capítulo establece que durante el periodo de embarazo no podrán realizar trabajos
o esfuerzos que trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para la salud de ella o del producto, tales como levantar, tirar, empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante un largo periodo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. También disfrutarán de periodos de descanso, las licencias médicas previas al embarazo, 6 semanas anteriores y 6 posteriores, al parto, con la posibilidad de modificarlo si es que se encuentra en un buen estado de salud para el descanso previo al nacimiento del menor y al contacto, desde luego, con el menor una vez que ya nació. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, se podrá ampliar este descanso hasta 8 semanas posteriores del parto, previa presentación del certificado médico. Y en caso de que se presente la autorización de médicos particulares, esta deberá contener ciertos requisitos, esta autorización que establece nuestra ley, porque es un certificado de un médico particular. También protege nuestra legislación la lactancia, desde luego, y establece que el periodo de lactancia que está obligado el patrón a respetar es de 6 meses. Y dentro de esos 6 meses, la trabajadora tendrá derecho a 2 reposos durante su jornada laboral ordinaria, que es decir, la de 8 horas, de media hora cada uno para alimentar a su hijo, en un lugar adecuado, en un lugar higiénico, que para eso designe la empresa. O podrán ponerse de acuerdo y se reducirá su jornada por estos 2 periodos de 30 minutos, que juntándolo sería 1 hora. ¿Ok? Em, Todo ello es lo que tenemos y cómo se va a prevenir esta discriminación. También jurisprudencialmente se ha establecido que tanto el patrón como las autoridades, cuando ocurren casos de discriminación en el centro de trabajo o en demandas laborales, deben de hacerse los ajustes razonables. ¿Qué implica estos ajustes razonables? Los cambios. Cambios para garantizar que esa persona trabajadora que ha sido vulnerada se le dé el acceso a la justicia, se le dé el acceso a las condiciones igualitarias en el centro de trabajo. Y para ello, pues, hay estos ajustes razonables. ¿Qué son estos ajustes razonables? Son un término que ha empleado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahí se inicia este concepto y hoy ya lo tenemos establecido para todas las personas. No todos somos iguales cuando solicitamos el acceso a la justicia. Por eso, cuando hacemos uso de nuestro derecho de acceso a la justicia, por eso deben de hacerse esos ajustes razonables. Incluye, es un elemento de importancia que sirve para garantizar la inclusión de las personas en situaciones distintas o en situaciones de discapacidad. Los ajustes razonables son modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce de su ejercicio en igualdad de condiciones del resto de las personas. Todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales para todas las personas. Eso lo establece la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad del 2006 en su artículo segundo. La igualdad de oportunidades también son ajustes razonables. Los ajustes razonables suponen una garantía al derecho de igualdad de oportunidades laborales de personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad, porque esto ha evolucionado. Estos surgen como respuestas a las barreras físicas y sociales que impiden y limitan el acceso de estas personas, de una persona al libre desarrollo dentro de su centro de trabajo o al derecho de acceso a la justicia. ¿Cómo se puede implementar? Por ejemplo, en un centro de trabajo, tenemos alguna persona que no pueda caminar y que use silla de ruedas. Es necesario entonces, para que trabaje, además de tener las rampas, que a lo mejor eso sí implica un gasto mayor, pero debiese detenerse, implica que esa persona con silla de ruedas pueda tener un escritorio más amplio para poder trabajar en él si el desempeño de sus funciones son en una oficina. Esos son ajustes muy sencillos que pueden hacerse y que garantizan el acceso a las mismas oportunidades, el derecho de igualdad de oportunidades, ¿no? También puede ser otro ejemplo, cuando tenemos en un centro de trabajo una persona que es sorda.
no escucha una alerta sísmica. Habría que establecer focos donde pueda haber que si se enciende el foco rojo, entonces implica que es una alerta sísmica o una alerta de incendio y que debe de evacuar el lugar, ¿no? Entonces, estas son pequeños cambios que generan un acceso a las mismas oportunidades, lo que se denomina ajustes razonables. Se considera que las personas en situación de discapacidad con apoyos y o ajustes necesarios pueden trabajar. Todos tienen el derecho a trabajar. Por lo tanto, a ninguna persona se le puede negar la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo por razón de su discapacidad. Eso sería una discriminación, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. No implica un costo mayor, desde luego, ya les decía el ejemplo del foco, implica sí solamente una voluntad de hacerlo y generar este ajuste para garantizar. El patrón no solamente tiene que dar la posibilidad de que accedan, sino debe de garantizar que es en el mismo, con los mismos derechos que el resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que no todas las personas requieren los mismos ajustes o adaptaciones para cumplir sus tareas. Por ello, habría que atender cada uno de ellos. Esto no significa que sea necesario esperar que una empresa cumpla con todos los criterios para poder ir haciendo estas pequeñas adaptaciones que da la posibilidad de que los trabajadores accedan. De todo esto, instrumentos, hay uno importantísimo que no quiero que pase desapercibido. Tenemos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que nos habla sobre la violencia y el acceso y el acoso, perdón, en el centro de trabajo. Este convenio 190 es uno de los 10 convenios fundamentales y México lo tiene ratificado, es decir, es de cumplimiento obligatorio, tanto el Estado como los patrones, porque este convenio contiene obligaciones patronales también para eliminar este tipo de violencias. Garantiza este convenio el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Vean la importancia. ¿A quién le aplica este convenio? A todos los sectores, al sector público, al sector privado. Bueno, ya les decía que este convenio 190 aplica para todos los tipos de personas trabajadoras, personas asalariadas, personas aprendices, pasantes, voluntarios o personas que buscan empleo. Es un convenio amplísimo. ¿En dónde debe de aplicarse o en qué espacios va a aplicar este convenio? Para poder garantizar un mundo libre de violencia y acoso, en áreas de descanso, en eventos sociales y formativos, en todas las tecnologías de la información y de la comunicación que se utilizan en el centro de trabajo, en los alojamientos, en el trayecto incluso del domicilio al trabajo del trabajador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de las personas empleadoras en este convenio? Deben de armonizarse tanto las legislaciones nacionales con este convenio. Desde luego, primero eso tenemos que tenerlo claro y también se les exige a las personas empleadoras que lleven a cabo medidas apropiadas para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, en particular, siempre y cuando sea factible y en específico estas son las obligaciones patronales. Los patrones deben de adoptar y aplicar en consulta con los trabajadores y sus representantes una política en el lugar del trabajo relativa a la violencia y acoso, los protocolos. Tener en cuenta que la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Deben de identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con participación de los trabajadores y sus representantes, adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros, proporcionar a los trabajadores y a otras personas concernidas en forma accesible información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de la violencia y acoso, identificándolos plenamente sobre las medidas de prevención, también se les debe de informar, las de protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y de las personas que se encuentran en el centro de trabajo. ¿Qué más tienen que hacer las personas empleadoras? Tendrán que cumplir con la obligación de garantizar un centro de trabajo libre de violencia y acoso en las relaciones que se den entre jefe y subordinado, entre iguales, entre subordinado y jefe y entre cliente y proveedor. Se le decía que esta violencia abarca
todo lo que pueda surgir en un centro de trabajo, que incluso de personas externas que acudan al centro de trabajo, el patrón debe de garantizar un mundo libre, un centro de trabajo libre de estas violencias. De las obligaciones que hemos estado mencionando, también este convenio 190 establece la obligación del patrón de reparar este tipo de conductas. Establece que las personas empleadoras cuentan con la obligación de reparar integralmente el daño, es decir, deben contar con una restitución, compensación y satisfacción de la víctima cuando ocurran esos actos de violencia en el centro del trabajo, ¿ok? Entonces, hasta ahí con el convenio 190. Tenemos criterios respecto al acoso sexual y hostigamiento en el centro de trabajo. Para ello, después del caso algodonero y del caso Atenco, la Corte generó jurisprudencia de acceso a la justicia en situaciones de igualdad, en igualdad y establece con ello la obligación de juzgar con perspectiva de género. Ya suceden este tipo de conductas, ¿cómo las vamos a remediar? Ya las voy a demandar, ¿cómo la autoridad tiene que remediar todo ello, ¿no? La perspectiva de género constituye una categoría conceptual que acoge metodologías y mecanismos destinados a este estudio y al estudio de las construcciones culturales y sociales, entendidas de lo que generalmente hemos denominado lo femenino y lo masculino. Este protocolo es un instrumento que auxilia a los juzgadores al impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a la más amplia protección o estándares de carácter nacional e internacional. Reconoce también los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación que se exige en todos los órganos jurisdiccionales. Es decir, no es necesario que alguna de las partes plantee que se juzgue con perspectiva. Cuando el juzgador lo advierta, debe de aplicar este protocolo. Este protocolo es una obligación, establece la importancia de identificar cuestiones de abuso frente al o donde la mujer es víctima por razón de género y que con ello se amplíe la obligación del juzgador de juzgar con perspectiva, remediando lo que sucedió en esta conducta de violencia buscando una forma de remediarla en su sentencia. Si bien a veces los ordenamientos legales no alcanzan para establecerlo, este juzgar con perspectiva tiene una metodología. Es una metodología que se basa en 6 puntos que tenemos aquí a la vista. Primero, el juzgador debe identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género que pongan desequilibrio a las partes que contienden en ese conflicto. Ese es el primero. Ya lo visualicé, entonces me cuestiono si los hechos que me menciona y las pruebas que anuncian son suficientes para visualizar este tipo de violencias de género. Si no es suficiente, entonces puedo solicitar, y aquí sería el siguiente punto, en caso de que el material probatorio no sea suficiente, el juez está obligado a ordenar mayores elementos probatorios para visualizar las situaciones de violencia de género. Ya que las detecté, ya que tengo estos medios, entonces eh, tengo que evaluar si hay un impacto que haga una diferencia en ese conflicto, un impacto diferenciado en ese conflicto, una solución de propuesta que busque una resolución justa y equitativa. Para ello, siempre debe de establecerse o debo de aplicar estándares de derechos humanos y, y en específico atender cuestiones en las que se mencionen niñas o niños. Siempre ellos llevan esta protección aún mayor. Y ya finalmente, ya a la hora de emitir la sentencia, a la hora de juzgar con esta perspectiva de género, se debe de evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. Debe de utilizarse un lenguaje incluyente para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. ¿Okay? Entonces, primero la visualizo, hay pruebas suficientes, no las hay, pido pruebas, detecto la situación de desventaja
aplico los estándares de derechos humanos con preferencia a los niños y las niñas y finalmente utilizo un lenguaje incluyente que no tenga ningún tipo de discriminación, algún sesgo que implique alguna discriminación a la hora de expresar la sentencia o explicar esta sentencia. Tenemos varios casos prácticos, ya estamos llegándonos a la etapa final. Tenemos casos en los que se ha discriminado por razón de apariencia. Ya les mencionaba esta discriminación, que si bien no se establece en el artículo 2 de nuestra Ley Federal del Trabajo, también es una discriminación. Y que, por cierto, dicho sea de paso, este es un asunto que se conoció en la Junta Local de Conciliación de la Ciudad de México. Teníamos una trabajadora que desarrollaba funciones de especialista en el cuidado de cabello. Ahí el patrón le había establecido cierta apariencia, debería ser delgada para poder trabajar ahí. La trabajadora sufrió algunas cosas de carácter personal, un divorcio y demás, y subió de peso. Y entonces el patrón la despide por razón de apariencia, porque ya había aumentado de peso y no cumplía con el perfil que se solicitaba, dado que era una empresa que se dedicaba a productos de belleza, del cuidado del cabello, ¿no? ¿Qué decisión se tomó en la Junta? Pues juzgar con perspectiva de género. Primero, se trataba de una mujer trabajadora. Segundo, trabajaba en cuestiones relacionadas con la belleza. Y tercero, alegaba un despido injustificado por discriminación por razón de apariencia. ¿Ok? ¿Qué dijo la Corte? La Junta aplicó los criterios que establecía la Corte. Aquí estábamos frente a una discriminación múltiple, una discriminación por razón de ser mujer y por razón de apariencia. Y entonces, este tipo de discriminación se da en contra de las mujeres generalmente, en los que se imponen diversos estándares o estereotipos de apariencia física o de edad para ocupar ciertos puestos de trabajo, a partir de los reclamos comerciales, desde luego, ¿no? Eh, Ante el reconocimiento de esta discriminación múltiple, se autoriza cuando se combinan diversos aspectos de discriminación, ¿no? En este caso tendríamos dos, el de ser mujer y el de esta discriminación. La Junta agotó el procedimiento y emite un laudo en la que se basa en el convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se basa en ello y condena al patrón, lo condena por esta razón de discriminación, desde luego por el despido injustificado, concluyó que la actora se encontraba dentro de un supuesto de una persona vulnerable que obligaba a juzgar con perspectiva de género por ser mujer y segundo, por haber atentado contra su integridad y dignidad humana al excluirla basado en su apariencia física. Ese es un ejemplo de una discriminación por razón de apariencia. También hemos tenido discriminaciones o conflictos de trabajo relacionados a la discriminación por razón de embarazo. Igual, esto también sucedió en la Junta Local de la Ciudad de México, es decir, no es nuevo, ya se establecía. Es un despido injustificado en el que la trabajadora dice que fue despedida por razón de embarazo. El patrón dice, no te corrí, tú renunciaste y exhibe una renuncia firmada con firma y huella de la trabajadora. ¿Qué, qué sucede en la sentencia? ¿Qué sucede en ese laudo? Bueno, pues atendiendo a la realidad, no es creíble que una mujer embarazada tenga la decisión de prescindir de su empleo. ¿Por qué? Porque va a necesitar dinero para enfrentar los gastos del embarazo y del alumbramiento. Y además, también tenemos esta práctica cotidiana de la discriminación por razón de embarazo. Entonces, a ver, una renuncia no es suficiente para establecer que es una decisión voluntaria de la trabajadora de dejar de laborar. Debe haber otros elementos, entonces, frente a la protección, a esta estabilidad reforzada que tienen las trabajadoras embarazadas, el patrón tiene una motivación reforzada. Debe de otorgar un elemento mayor para poder acreditar que concluye la relación de trabajo. Todo este tema de discriminación y estos temas de ajustes razonables, podemos centrarnos en una doctrina, en una corriente que ha tomado el Poder Judicial. La justicia centrada en las personas. No todas las personas somos iguales cuando acudimos a solicitar el derecho a la justicia. La justicia centrada en las personas nace de la premisa de que en los hechos las personas no somos iguales.
Entonces, es un derecho fundamental de los seres humanos poder acceder, hacer valer nuestros derechos de forma justa y equitativa, sin perjuicio ni discriminación de ninguna naturaleza. Entonces, estas van siendo las formas de prevenir este tipo de conductas. Ya tenemos criterios jurisprudenciales que no es suficiente que un trabajador firme una renuncia y que sea valorada en esos aspectos, sino que también al valorarla debe de atenderse las cuestiones particulares en las que desempeñó el trabajo y las cuestiones propias del trabajador, para poder darnos cuenta si es su deseo o no renunciar al centro de trabajo. Ya finalmente estas decisiones hacen una ponderación de derechos a la hora de emitir este tipo cuando nos enfrentamos al acceso a la justicia, se hacen estos tipos de ejercicios de ponderación. Hablando de el derecho de un trabajador a la estabilidad laboral frente a un derecho de un menor. Se trata de un asunto, pues, que un trabajador fue rescindido porque acosaba, es un maestro de una secundaria pública, acosaba sexualmente a las alumnas. Lo rescinde, lo rescinde la Secretaría de Educación Pública y se lleva todo el juicio. En una primera sentencia, en el laudo del primer juicio, digo, en el primer laudo del juicio, se absolvió a la demandada porque dijo, bueno, es correcta tu rescisión, incurrió en esas causales y entonces no debe de continuar laborando. Por un error técnico que no se visualizó dentro del procedimiento, acude al amparo la parte trabajadora, donde ya se le había dicho que no tenía derecho a la reinstalación, acude al amparo y el colegiado le concede el amparo porque una omisión por parte del patrón a la hora de acreditar la rescisión no se llevó como se tiene que llevar. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que hace una ponderación el colegiado, el tribunal colegiado hace una ponderación. A ver, si bien es cierto, no se cumplió con una formalidad que es obligación del patrón acreditar en un juicio las causales fehacientemente, no menos cierto es que las actas administrativas donde se asienta que el trabajador acosaba de las menores, parece un acoso para estos menores, entonces para ellas. Luego entonces hay que condenar tiene razón el trabajador, pero no podemos condenarlo a la reinstalación, porque regresarlo al centro de trabajo implicaría poner en riesgo a los menores, a las niñas y a los niños. Es de ahí que hace esta ponderación entre dos derechos, el derecho a la estabilidad laboral y el derecho del menor a, a cuidarlo, a la protección, al que no tenga este tipo de conductas en las escuelas. Y entonces condena, dice, tribunal laboral, tienes que eh, condenar al pago de una indemnización y no a la reinstalación, a pesar de que el procedimiento, el patrón incurrió en ciertas anomalías. Eso pues queda de lado cuando se trata de los menores y se pondera el interés superior del menor para poder garantizar que no vuelvan a suceder estas conductas. Esto sucede en un tribunal de arbitraje en el estado de Puebla. Ahí vienen también los datos que ustedes pueden tomar para efecto de que puedan consultar de manera directa la sentencia en versión pública. Pues ahí están estos ejemplos de cómo se previene este tipo de conductas, tanto en el centro de trabajo como cuando suceden en derivan en un conflicto, como la autoridad está obligada a protegerlas y cómo nuestro desarrollo también jurisprudencial ha avanzado con esta metodología de juzgar con perspectiva de género. Hasta ahí les dejo este tema. Evitemos las conductas que generen este tipo de violencias en el centro de trabajo y desde luego con eso evitaremos también conflictos laborales. Muchísimas gracias. Un gusto.